Buen día para todos. Hola muchachos, ¿me escuchan bien? Buenos días, profe. Días. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar esta parte de las funciones que también es importante mirarla y tiene que ver con las propiedades de las funciones. Esto pues implica unas clasificaciones que vamos a nombrar el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a partir del hecho de pues, saber que se supone que ya dimos la definición de función y ya más o menos trabajamos con algunas de las funciones. Es decir, hemos trabajado con funciones lineales, hemos trabajado con funciones cuadráticas, incluso pues hemos visto por ahí algunos ejemplos, por ejemplo, de dominio y rango en funciones de otro tipo, por ejemplo, las funciones racionales, funciones exponenciales, creo que vimos por ahí unas, pero pues bueno, en esa no hemos profundizado. Sin embargo, pues hoy sí vamos a trabajar la parte de la clasificación y pues conviene de pronto mirar un poquito más en profundidad ese concepto de función. Entonces, bueno, armemos primero la definición de función. De pronto alguien me puede recordar qué era lo que habíamos dicho de una función. ¿No? Entonces, habíamos dicho que la función era una relación o es una relación entre dos conjuntos de cada elemento del conjunto de partida corresponde un elemento del conjunto de llegada. Bueno, entonces habíamos dicho incluso que más que ser uno, un elemento era solo uno, solamente uno. Entonces, bueno, voy a hacer lo siguiente, voy a subrayar aquí esta palabra, un elemento, para que nos acordemos que es solamente un elemento. Pero recordemos lo siguiente, en este momento, digamos, cuando definimos función, que eso lo hemos hecho creo que ya un par de veces, habíamos hablado pues sí de los dos conjuntos, el conjunto llamado A y el conjunto llamado B. Habíamos dicho que para que fuera función, fíjense lo que dice, a cada elemento del conjunto de partida. Estamos hablando de este conjunto que se llama dominio. Y este conjunto, pues que se llamaría rango, ¿cierto? Bueno, entonces nos centramos para la definición de función, nos centramos siempre en este conjunto, en el conjunto de partida o en el conjunto de la variable independiente, ¿cierto? Lo que viene a ser en un plano cartesiano. eh, el eje X, ¿cierto? Aquí estaría ubicado el dominio, porque son los elementos que tienen que ver con ese X, que es una variable independiente. ¿Sí? Acuérdense que esta variable no depende de nada, mientras que la variable de acá, la variable Y, que corresponde al rango, siempre va a estar limitada por ser una imagen de lo que, digamos, tenga yo acá en X, ¿cierto? Y eso depende pues de la función. Entonces, en este caso, pues para la función solamente nos centramos en el conjunto de partida. Entonces, yo voy a colocar aquí unos valores como ejemplo. Supongamos que yo quiero encontrar una relación entre números enteros, por ejemplo, y números pares. Entonces, acá estarían los enteros el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, y aquí voy a colocar solo pares. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10, 12, bueno, etcétera. Entonces lo que hacemos es que digamos aquí la relación sería que a cada elemento del conjunto de partida le corresponda uno y solo un elemento en el conjunto de llegada. Entonces digamos, el primer número par sería el 1, perdón, el 2, el segundo número par sería el 4, el tercer número par es el número 6, el cuarto número par es el número 8, el quinto número par es el número 10 y el sexto número par es el número 12.
Resulta que lo que dice acá la definición es que, por ejemplo, acá digamos tenemos otro número, lo que dice esta definición puntualmente es que todos los elementos de acá deben estar relacionados para que sea una función. Fíjese que todos los 6 elementos que yo coloqué están relacionados. Si yo colocara un séptimo elemento, pues este también debería estar relacionado, ¿sí? Entonces puede pasar que aquí no sobren elementos, ¿sí? Eso puede pasar, pero no puede pasar que aquí en este conjunto A sobren elementos para que sea una función. ¿Listo? Y habíamos dicho incluso algo más. Habíamos dicho que cuando no era función, ¿era qué? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién se acuerda? ¿No, ninguno? ¿Están entendiendo esa explicación? Sí, mis, Bueno, entonces habíamos dicho que cuando no es una función, se llama simplemente una relación. Incluso habíamos dicho en algún momento, habíamos hecho una sentencia y era que toda función es relación, pero no toda relación es función. Eso era lo que habíamos dicho también en términos de las funciones, ¿cierto? Entonces, digamos que si yo colocara un elemento adicional acá, en el mismo ejemplo, si yo coloco nuevamente aquí al 7 y ese número no está relacionado, pues entonces esto ha dejado de ser una función y ahora es sencillamente una relación. ¿Listo? Si no es función, es relación. Y si es relación hay que revisarla porque relación sí puede llegar a ser función. Listo. Entonces, ¿a qué es lo que se aplica esta propiedad o estas propiedades que vamos a ver hoy? Fíjense que estas propiedades ya no se van a centrar aquí en el dominio, sino que ahora se van a centrar en el rango, ¿sí? En el conjunto de llegada. ¿Sí? Todas las definiciones que vamos a armar hoy en cuanto a las propiedades tienen que ver siempre con este conjunto, con el conjunto de llegada, no con el conjunto de partida, porque el conjunto de partida ya lo utilizamos para definir función. ¿Listo? Entonces ahora vamos a definir los tipos de función, pero a partir, repito, del conjunto de llegada, que también es conocido como el rango. Entonces, bueno, aquí tenemos la primera de ellas. Entonces nos dice, las funciones se pueden clasificar en inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Son las únicas, digamos, tres funciones que corresponden a tener unas características especiales dependiendo pues de cada uno de los rangos. Entonces, bueno, tenemos en principio la función inyectiva. Hay una estrategia que yo utilizo acá, o bueno, esta se utiliza muchísimo. Mm, La verdad he conocido varias gente que utiliza esta estrategia y es colocarle acá o escribir inyectiva no con la i, sino con el número uno. Y ya les voy a explicar para qué lo podemos escribir con el número uno y cómo lo podemos entender a partir de eso. Entonces, si yo escribo inyectiva no con la i, sino con el número uno, ese uno me va a ayudar a acordarme que esta función es cuando la relación es de uno a uno. Entonces, bueno, miremos lo que nos dice aquí la definición. Entonces nos dice una función f de a que tiene imagen en b, significa esto, una función de f de a, bueno, f de a con imagen en b, es inyectiva o uno a uno, fíjese lo que les estaba diciendo, uno a uno, si no existen elementos distintos de a con una misma imagen. Elementos distintos de a con una misma imagen. Entonces miremos, aquí nos están, por ejemplo, dando un par de ejemplos. Incluso nos dicen, es decir, que para cada x1, x2 que pertenezcan a eso es el primer conjunto. Si x1 es diferente de x2, vamos a pensar que acá el 4 es el llamado x1 y el menos 2, o bueno, el menos 4 es el x1 y el menos 2 es el x2. Entonces lo que nos está diciendo es que si estos dos elementos son diferentes, entonces la función de x1 es diferente a la función de x2, es decir, las imágenes. Fíjense que acá la imagen de menos 4 es diferente a la imagen de menos 2. Eso es lo que nos está diciendo acá la definición. Entonces nos dice, entonces x1 es igual a x2. Bueno, en este caso, pues digamos que ese x1 y esos x2 son iguales en el sentido de que tienen imágenes diferentes. ¿Listo? Ahora nos dice, los siguientes diagramas sagitales muestran la representación de una función inyectiva y una función no inyectiva. Entonces miremos aquí cuál sería la inyectiva. Entonces, evidentemente ambas son funciones. Está claro. Este segundo ejemplo, esta que se llama g de
la función g. Esta función, bueno, esto más bien, esto sí es una función porque incluso cumple la definición que habíamos dicho, que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un elemento en el conjunto de llegada. Mire, independientemente de que acá 5 sea una imagen, sea la misma imagen para 10 y para 15, se está cumpliendo la definición, porque a 10 le corresponde una sola imagen, como a 15 le corresponde una sola imagen. ¿Sí? Entonces, esto también es una función. Pero la diferencia entre estas dos está en que aquí la imagen, por ejemplo, esta imagen, tiene, digamos, dos flechitas. ¿Sí? Digamos, es imagen de dos elementos del otro conjunto, mientras que acá cada elemento de B es totalmente independiente, es decir, esta sí es uno a uno. O sea que la inyectiva sería esta de acá. Esta sí es inyectiva, esta es no inyectiva. ¿Sí? Repito, porque acá los elementos de B, fíjese, cada elemento tiene solamente una flechita. En cambio, aquí cada elemento tiene más de una flecha. Y con solamente que un elemento tenga ya dos flechas o más, ya se sabe que no. ¿Listo? ¿Entienden esa diferencia hasta ahí? O sea, Mr. Kyle, según lo que te entendí, función inyectiva sería que del conjunto A, digámoslo así, solo le pertenece un elemento al conjunto B y así al revés. Bueno, al revés, más bien, porque la que dijiste es la de función. ¿Sí? Acuérdate que la de función es esa que acabas de decir. Al conjunto A le corresponde solo uno en el conjunto B. Y de hecho debe corresponderle mínimo uno, ¿sí? Para que sea función. Pero acá, en la inyectiva, ya no nos centramos en el conjunto de A, sino que ahora nos centramos es en el conjunto de B. ¿Sí? Y en ese conjunto de B, los elementos no deben tener más de una asociación. ¿Sí o no? O sea, no debe haber más de una flecha, como lo que está ocurriendo acá con este número 5. ¿Sí? Que este 5, fíjense, tiene dos flechitas. ¿Sí? Entonces ya no es uno a uno, porque para que sea uno a uno, significa que para cada elemento de B debe haber solamente un elemento relacionado de A. Eso es lo que significa ser inyectivo. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Sí, mister. ¿Y los demás? ¿Se fueron los demás? Sí, Profe, profesor. una pregunta. Sí. O sea, ¿cuál sería como tal la diferencia de la relación de los conjuntos entre la función normal y la inyectiva? Entonces, la función normal, repito, solamente nos centramos en el dominio, o sea, en el conjunto de partida. Mientras que en las propiedades ya no nos centramos en ese conjunto de partida, sino en el conjunto de llegada, o sea, en el conjunto B, en este conjunto, ¿sí? Siempre en este. Esa es la diferencia. ¿Sí? O sea, la Ah, ok. clasificación la hacemos ya no desde el dominio, o sea, ya no desde la variable independiente, sino ahora desde la variable dependiente. Siempre desde la variable dependiente. Ah, ok, profe, listo. ¿Listo? Bien. Entonces miremos acá, incluso pues nos van a dar un par de ejemplos. Entonces nos dice, se observa que la función g no es inyectiva porque los valores 10 y 5 en el conjunto A tienen una misma imagen que es 5. Luego 10 es diferente de 15, pero g de 10 y g de 15, g de 10 es lo mismo que g de 15, ¿sí? O sea, la imagen de 10 en este momento es la misma imagen de 15 y eso significa que ya no va a ser 1 a 1. Por eso aquí me lo están diciendo, no es inyectiva. Esta es la que no es inyectiva. ¿Sí? Ahora nos dice, bueno, no se verifica la definición de ser función inyectiva. Pues efectivamente eso es lo que está sucediendo. Ahora nos dice, es posible interpretar gráficamente el concepto de una función inyectiva por medio de la prueba de la recta horizontal. Ojo, porque como ya no nos estamos centrando en el conjunto X, sino en el conjunto Y, pues lo que nos está diciendo es, ahora nos centramos es en esta recta que corresponde al eje Y, es decir, al eje de valores dependientes o al rango. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo se hace esa prueba? Aquí nos van a explicar. Entonces nos dice, una función es inyectiva o uno a uno si y solo si, fíjese que esta palabra es muy importante en matemáticas, ninguna recta horizontal interseca su gráfica en más de un punto. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos dos gráficas. Fíjense que aquí hay una gráfica, esta es una parábola, esta pues posiblemente es una función x al cuadrado más algo, digamos más b. Esta función, ¿qué pasa? Si nosotros nos centramos aquí en y y trazamos rectas
horizontales, fíjese que si yo trazo una recta horizontal que pase por 2, para el número 2 en Y van a existir dos imágenes que son el 1 y el -1. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si yo hiciera digamos, una construcción de dos conjuntos acá, pasaría algo como lo que les voy a escribir en este momento aquí abajito. Pasaría que el conjunto de X, que ya sabemos es todo el conjunto de la recta horizontal, y el conjunto de Y, que ya sabemos ese conjunto, pasaría lo siguiente. 1 y -1 tendrían la misma imagen que es 2. ¿Sí? Fíjese que esto, o sea, gráficamente está pasando acá, esta parábola implica un gráfico de conjuntos del que tengo acá, donde 2 es un elemento del conjunto Y o del conjunto de llegada, pero este elemento, fíjese que tiene dos imágenes, lo cual tumba la definición de inyectiva porque esto significa que ya no es 1 a 1. ¿Sí? ¿Es claro hasta ahí? Esta no es 1 a 1, pero fíjese que, por ejemplo, esta otra que tenemos acá sí es 1 a 1, porque cualquier recta que yo trace, mire, de forma horizontal, cualquiera, va a tener o va a tocar a la curva en un solo punto. Esta en este caso la toca acá, en este caso este es el único punto que toca de la curva, en este caso. Aparte, estas funciones, ojo, a pesar de que solamente se grafica una partecita, porque pues obviamente es imposible graficar toda la función, esto se sobreentiende que esto va hasta menos infinito y esto de aquí arriba va hasta infinito en Y. Lo mismo acá. Estas dos van hasta infinito positivo. Esta de acá y esta de acá. Ambas van hasta infinito positivo. ¿Sí? Ambos segmentos de la curva. De hecho, fíjese que aquí hay algo también importante y es que esta de acá no es una función. ¿Sí? ¿Por qué no es una función? Porque fíjese que van a haber elementos donde no hay imagen. Aquí no hay una imagen. Si yo trazo esta recta, aquí no hay una imagen. Aquí no hay una imagen. ¿Sí? Y acuérdese que para que sea función, recordemos, todos los elementos de A deben estar relacionados. Entonces, si yo cojo, por ejemplo, eh, algún valor, aquí, pues bueno, no voy a tener imagen. Pero bueno, esto no viene al caso. Sin embargo, les quiero explicar más bien algo muy, digamos, muy práctico para reconocer las funciones inyectivas. Entonces, si es inyectiva, no se va a presentar que haya digamos, un regreso, es decir, que la función suba y vuelva a bajar o que la función baje y vuelva a subir, ya es un criterio. Mire, si la función en ningún momento se devuelve, como en este caso, esta de acá, pues ya sabemos que fijo es inyectiva, esta de acá es inyectiva. Pero si la función en algún momento está bajando, está decreciendo y vuelve a subir, pues entonces ya fijo no va a ser inyectiva, lo mismo si es una de este estilo, por ejemplo. Si viene subiendo, subiendo y llega un momento donde vuelve a bajar, pues con seguridad tampoco va a ser inyectiva. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Sí, señor. Listo, entonces acá, bueno, terminamos de leer el ejemplo, entonces nos dice, por ejemplo, la función x al cuadrado más 1, pues en este caso era esta función de acá, no es inyectiva y la función k de x igual a x menos 1 al cubo es inyectiva, como se muestra en las siguientes figuras. Bueno, eso ya lo mostramos. Y acá pues hacen una aclaración final, entonces nos dicen, en la gráfica de la función h de x, o sea, esta de acá, la de la cuadrática, es posible asegurar que al trazar una recta horizontal, por ejemplo, por 0,4, o sea, esta que trazaron acá, esta cortará la gráfica de h de x en más de un punto, que es lo que les estaba explicando. ¿Sí? La corta en más de un punto, entonces ya fijo no es inyectiva. Ahora miremos la otra. En la gráfica de la función k de x, que es esta de acá, se observa que al trazar una recta horizontal, esta línea no cortará la función en más de un punto, por lo tanto la función es inyectiva. Eso es lo que les acabo de explicar. Si trazamos rectas horizontales, siempre, siempre se va a cortar en un solo punto, a diferencia de la otra. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí que es una función entonces inyectiva? Sí, profe. Sí, mister. Listo, voy a borrar entonces y pasamos a la siguiente, que sería la función sobreyectiva. Bueno, antes de hacer eso, quiero mostrarles también otra condición. Bueno, supongamos estos dos mismos conjuntos. Bueno, voy a hacer otros dos, más bien.
para que ustedes tengan en cuenta también algo importante que nos va a ayudar para la definición de la sobreyectiva. Entonces, si tenemos, por ejemplo, a A y a B, bueno, lo primero es que ya sabemos que cualquier elemento de A debería tener imagen y si no, no sería una función. Entonces acá, bueno, voy a repetirlo. Voy a suponer que esto es el 1, 2, 3 y 4 y acá, por ejemplo, tengo letras A, B, C, D y E y F incluso. Entonces, ¿qué va a pasar? Para que sea inyectiva, entonces, por ejemplo, el 1 se relaciona con la A, el 2 con la B, el 3 con la C, el 4 con la D y no tengo más imágenes. Si lo dejamos de esta manera, fíjese lo que pasa. Cumple que es función. ¿Por qué? Porque todos los elementos de A tienen al menos una imagen. De hecho, una. ¿Sí? O sea, digamos, de uno, en el caso de que uno tenga imagen, esta es solo una. En el caso de que dos tenga imagen, es solamente una, que sería B. ¿Listo? Esto entonces es función, pero además es función inyectiva. Esta sí es inyectiva. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con los elementos que sobraron? Pues es justamente una de las características. Aquí no me obliga a que todos los elementos de B estén relacionados. De hecho, mire lo que dice la definición. ¿Sí? Si no existen dos elementos distintos de A con una misma imagen. ¿Sí? Y eso aquí en ningún momento tampoco se está destruyendo. ¿Sí? No hay ningún elemento acá que comparte imagen con otro. Es decir, digamos, B y A tienen imágenes diferentes. B y C tienen imágenes diferentes. ¿Sí? Pero en este caso, pues el hecho de que me sobren estos dos números o estas dos cantidades o letras, el hecho de que me sobren no implica que se destruya la definición. Porque lo que me dice es que si algún elemento de acá está relacionado, de B, recuerden siempre mirando B, si algún elemento de aquí estuviera relacionado, debería estar relacionado con un solo elemento de A. Es lo único que me dice esa categoría de inyectiva. Entonces, esta, por ejemplo, puede ser una inyectiva. ¿Listo? Bueno, aclarando eso, ahora sí, entonces voy a borrar y voy a dar paso a la siguiente. Realmente nos vamos a demorar un poquito en las primeras dos. La última función que vamos a definir es muy sencilla, muy sencilla. Pero pues por eso primero tenemos que armar las otras dos definiciones. Entonces, bueno, permítanme un segundo, ya les traspaso ahí la información. Recuerden que estoy mirando la página 56 y 57 del texto de Santillana. Entonces, en este momento voy a copiar algo de la página 57 que tiene que ver con la función sobreyectiva. Permítanme un segundo que ya lo estoy copiando. Entonces, la función sobreyectiva también tiene una estrategia que se utiliza. Entonces, recuerden, la de la inyectiva es escribir inyectiva no con la i, sino con el 1. Esa es la estrategia. Y en esta, pues también va a haber una estrategia que ya les voy a mostrar cuál es. Entonces, para la función sobreyectiva, fíjense lo que yo voy a escribir. Voy acá a generar un espacio. Voy a escribir la palabra no. Y voy a subrayar sobre. Y voy a pensar, de hecho esto lo voy a cambiar por una A, no sobra. ¿Sí? La función sobreyectiva, yo normalmente, o hay muchas personas también, la reconocen con esta palabra, no sobra. ¿Y qué significa que no sobra? Recuerden, como siempre estamos mirando el conjunto de B, pues lo que significa es que ahora sí, en el conjunto de B, no podrían sobrar elementos. Es decir, esto que tengo acá, justamente el ejemplo que tengo acá. En esta función, esta no es sobreyectiva, porque no debería sobrar algún elemento, como en este caso el 14, que no tenga imagen. ¿Sí? O sea que esta función que tenemos acá es inyectiva, pero no es sobreyectiva, porque en este caso este elemento 14 no tiene preimagen, ¿sí? No tiene relación. Entonces, eso es una función sobreyectiva. Leamos la definición. Entonces, una función f de a en b es sobreyectiva cuando el rango es igual al codominio. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que el rango, pues ustedes saben que, bueno, rango y codominio ambos se miran en este conjunto. En este caso, así como tengo esta función,
¿cuál sería el rango? El rango serían todos los elementos que están relacionados, es decir, en este caso el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. Eso sería el rango. Pero ¿cuál sería el codominio? El codominio sería el mismo rango, pero adicionalmente el 14, ¿sí? Porque el codominio son todos los elementos de B. ¿Sí? No importa si están relacionados, si no están relacionados, son absolutamente todos los elementos. ¿Sí? Entonces lo que me están diciendo es, ojo, cuando esos dos conjuntos son iguales, es cuando se da la función sobreyectiva, es decir, cuando no sobra ningún elemento. Listo, continuemos leyendo la definición. Entonces nos dice, luego todos los elementos del conjunto de llegada son imagen de por lo menos, mire, de por lo menos un elemento del dominio. Es decir, el rango de F es igual a B. ¿Listo? Todo el conjunto de B se va a entender como rango. Eso es lo que están diciendo. Listo, continuamos. Para determinar si una función es sobreyectiva, se debe explicar cuál es el conjunto de llegada o codominio para luego compararlo con el conjunto que resulte como rango. Si existe por lo menos un elemento que no sea imagen de algún elemento del dominio, o sea, del conjunto de partida, entonces se dirá que la función no es sobreyectiva. ¿Listo? Entonces, recordemos, pueden utilizar esta palabra no sobra, ¿sí? Sobreyectiva es no sobra, o incluso esta palabrita sobre, de sobra, pero no puede sobrar, ¿sí? ¿Listo? Entonces, bueno, aquí no nos dieron ejemplos gráficos. Permítanme, yo busco un par de ejemplos que tenía por acá. A ver si los encuentro, que tenía por ahí un par de ejemplos de la función sobreyectiva. O incluso tenía por ahí un par de gráficas con las cuales se puede mirar eso. Entonces, ¿hasta ahí dudas? ¿Han entendido la diferencia entre inyectiva y sobreyectiva hasta ahora? Sí, mister. ¿Listo? Y los demás. Sí, profesor. Listo, bien. Entonces, o bueno, incluso lo vamos a hacer con las mismas dos imágenes que teníamos ahorita. Dame, ya las copio. Entonces, con las mismas dos. Las voy a colocar aquí debajito. Entonces, tenemos las mismas dos funciones que habíamos analizado ahorita en el anterior ejemplo. Entonces, vamos a mirar cuál es sobreyectiva. Entonces, si miramos esta, en este caso, esta pues ya sabemos que, pues mire, van a existir, nuevamente miramos Y. En este caso, esta no es sobreyectiva. ¿Por qué no es sobreyectiva? Porque fíjense que yo tengo, por ejemplo, el 0 en Y o el -1. Voy a colocar acá, por ejemplo, el -2. Si yo ubico este valor de Y, -2, ¿cuál es la imagen de ese valor? Este -2 se asocia con qué valor de X. Es decir, así como, por ejemplo, 4 en Y se asocia con aproximadamente, digamos, 1.7 o 1.8, puede ser esto, 1.7. Sí, así como 4 es imagen de 1.7 y también es imagen de -1.7, por ejemplo, ¿cuál es la imagen de -2? ¿Quién me puede decir eso? ¿Cuál es la imagen de -2? Ninguna. No hay, ¿cierto? No hay. Como no hay, pues entonces ya sabemos que fijo, esta no es sobreyectiva. Esta es no sobreyectiva. ¿Sí? Solamente por el hecho de saber que, mire, los valores que van desde 1 hasta menos infinito en Y, todos esos valores que van desde acá, no van a tener imagen. ¿Sí? Entonces, esta función no es sobreyectiva. Ahora miremos la otra. Esta es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque si yo voy a mirar desde menos infinito en Y hasta infinito en Y, cualquier valor que yo tome, por ejemplo, acá este valor, cualquier valor que yo tome, va a tener una imagen en X. ¿Sí? Si yo tomo, por ejemplo, Y igual a 3, entonces, ¿cuál es la imagen de Y igual a 3? Fíjense, es solamente esta de acá. ¿Listo? Entonces, esta sí sería sobreyectiva. ¿Listo? ¿Cómo se reconoce eso con una gráfica de conjuntos? Entonces, bueno, voy a copiar aquí los dos conjuntos. Tenemos el conjunto de A, el conjunto de B. Tenemos, supongamos acá, 1, 2, 3, 4, 5.
Tenemos acá A, E, I, O, U, las vocales. Listo, entonces, ¿qué va a pasar? Que a cada elemento del conjunto de partida, pues lo primero es eso. Si aquí hay algún elemento que sobre, ya no sería función. Recordamos eso. Ahora, si aquí hay un elemento que sobre, por ejemplo, que hubiera otra letra, digamos la Z. Aquí, si existiera esta letra, pues entonces esto sería inyectiva. Solamente sería inyectiva. Pero si no existe esa letra Z, pues entonces es sobreyectiva, porque todos los elementos de acá están relacionados con algún elemento de acá. Otra forma de mirarlo es que la cantidad de elementos son los mismos. Entonces aquí tenemos 5 elementos y aquí también deberíamos tener 5 elementos. ¿Sí? Es otra de las formas de mirar que sea una función sobreyectiva. ¿Listo? Mister, una pregunta. Sí. Pero digamos que la sobreyectiva tiene que pertenecerle uno a uno o ya se puede, digamos, que digamos 2 y 3 estén con la O. Buena pregunta. Bien, muy bien. Estaba esperando que me hiciera de pronto una pregunta de ese estilo. Voy a dibujar otra sobreyectiva. Fíjense que tenemos el conjunto de A y el conjunto de B. Supongamos tenemos el 1, el 2, 3 y 4. Y supongamos que tenemos solamente una imagen. Esta función también es sobreyectiva. ¿Por qué es sobreyectiva? Primero, cumple que es función, porque para cada elemento de A existe uno y solo un elemento de B. ¿Sí? Es decir, si existe de pronto acá otro B y el 1 está relacionado también con este B, ya sabemos que no es función. ¿Sí? Porque no puede pasar que de aquí, de A hacia B, existan dos flechitas. ¿Sí? O por lo menos en este caso, digamos que uno tenga dos imágenes. Pero esto sí puede pasar. ¿Por qué? Porque fíjese que, primero, me están diciendo que todos los elementos, para que sea sobreyectiva, todos los elementos